Aprende a bordar con nuestra profe Ivette. Hoy nos van a enseñar la puntada coral. Bueno, estamos hoy con nuestra profe Ivette, nuestra profe de bordados, que hoy nos va a enseñar otra puntada. ¿Cómo se llama la de hoy, profe? Bueno, hoy vamos a aprender la puntada punto de coral. También es una puntada muy decorativa y muy bonita para hacer. Bueno, profe, entonces ya nos vamos a acercar y la vamos a... Listo. Entonces vamos a meter acá la agujita. La vamos a sacar aquí. Miren, estamos al frente, bajamos un poquito. ¿Como en diagonal? Como en diagonal y la abrazamos. Ah. Ahora vengo aquí un poquito lo mismo. Miramos al frente, bajamos un poquito y viene en diagonal. Y abrazamos. La abraza. Ah, Abrazamos ya la vi hebra. por dónde. Vengo acá al frente. Ah, esta la está haciendo hacia abajo. Sí, hacia abajo. Bajamos Listo. un poquito y abrazamos. O sea, pasa el hilo Va por en debajo diagonal, de la aguja. por debajo Sí, de la estoy aguja. viendo. Vengo acá, bajamos un poquito, abrazamos. Y siempre se va bajando en Y diagonal. siempre se va bajando en Ah, diagonal. profe, esa también está muy hermosa. Abrazamos y también es decorativa. Sí, ¿cómo es que se llama? Punto coral. Y va hacia abajo, Y ¿ve? va hacia abajo, sí. Qué bonito. Listo, profe, miren lo Bueno. bonito que nos quedó. Gracias, profe, por esta puntada de hoy. Hasta la próxima. Aquí te mostramos algunas ideas donde la puedes usar, porque esta puntada sirve perfecta como tallos de flores. Mira la belleza, luego se le pueden poner unos adornitos bien hermosos y queda espectacular. Ya sabes que todo lo estás aprendiendo aquí en Piccolo.